¿Qué tal, gente? Muchas gracias por venir. Mi nombre es Ainú, como ya les comentaron. La parte de la presentación personal la voy a tratar de hacer lo más breve posible. Así tenemos tiempo para profundizar un poco con estas dos tecnologías. Yo soy desarrollador web, me dedico a esto profesionalmente hace apenas unos 5 años aproximadamente. Trabajo sobre todo con herramientas web y herramientas open source. Y la charla en particular va a estar orientada a frameworks de arquitectura. No sé cuántos estaría bueno más o menos para tener una idea, que levanten la mano quienes trabajaron ya con alguno de estos dos frameworks. Bien, ¿con algún otro framework de JavaScript? Bien, ¿y con JavaScript en general sin ningún framework? Bien, vale. Bueno, más o menos estamos todos en la misma página. Los que no trabajaron con ninguna de estas herramientas y tampoco con JavaScript, pero tienen alguna idea de lo que es la programación web o quieren orientarse y dedicarse a la programación web en algún momento, también les va a servir. La idea de las charlas es profundizar en los conceptos que hay detrás de estas herramientas y ver en qué se diferencian de otros frameworks y para qué nos sirven, para qué las podemos usar, y bueno, tratar de ver también algunos ejemplos de código como para que se lleven una idea global y las ganas de ponerse a investigar por su cuenta. Así que bueno, vamos arrancando. En principio, la web es uno de los ecosistemas de desarrollo de software más dinámicos que hay. O sea, tenemos en este momento este tipo de herramientas que son de las más conocidas, solo herramientas para trabajar del lado del frontend, con programación de JavaScript del lado del frontend. Esto sería como un set de herramientas posibles de trabajo. No digo que vayan a estar todas presentes en el mismo proyecto, pero son herramientas que si uno se dedica a esto profesionalmente y todos los años estamos mirando qué está apareciendo y de qué manera podemos mejorar nuestro trabajo, vamos a ver que cada año cambia el set de tecnologías que la gente usa. Se deja de usar una herramienta, se empieza a usar otra, aparecen nuevos frameworks. Esto genera por ahí un poco de confusión. En general, la tendencia empresarial es a elegir, o por lo menos la tendencia del pasado, era tratar de tener un conjunto de tecnologías que nos resuelvan la vida para todos los casos y usar eso para todos. Hoy en día esto resulta cada vez más difícil, sobre todo en la web, que es un escenario que tiene esta particularidad. Los desarrolladores JavaScript son gente bastante inquieta y cada tanto se aburren de sus herramientas y tratan de mejorarlas. Antes de ponernos a hablar en puntual de cualquiera de estas dos librerías, vamos a revisar en dónde estamos parados, cuál es el estado actual del desarrollo web, con qué cosas nos podemos encontrar o nos encontramos seguramente si hacemos una aplicación web hoy o si trabajamos en alguna empresa que se dedica a esto. Básicamente lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la comunicación entre el cliente y el servidor. Ustedes saben que una página web está compuesta por dos grandes mundos de tecnologías que se comunican entre ellos. Uno es el servidor web, que es donde está alojado los datos, donde se guarda el estado de una aplicación. Y el otro es el cliente, que es nuestro navegador, que contiene un montón de tecnologías que hacen posible desarrollar interfaces y visualizar esa información que de alguna manera se obtiene del servidor. Estos dos mundos, se comunican entre sí de distintas maneras, y puntualmente hoy vamos a estar hablando de herramientas de trabajo del lado del cliente, o sea, del lado de frameworks que corren en el navegador web. Hasta cierto punto vamos a ver que esta división está empezando a ser cada vez más difusa con el tiempo. Existen tres modelos, por lo menos de los más conocidos, de arquitecturas web, que seguramente dos de ellos los conocen y el otro tal vez escucharon hablar. El modelo server-side se trata de una arquitectura de este tipo. Es una arquitectura bastante común hoy en día. Lo que tenemos es un framework MVC. MVC es un patrón de diseño que suelen adoptar, que intenta separar los niveles de responsabilidad de cada capa de software
en tres partes. Una que se trata de la presentación, que es la vista, una que tiene la lógica de negocio, el modelo de la aplicación, y una capa que conecta de alguna manera estos dos mundos, que es el controlador, o otras cosas que cumplen un rol similar y que según el libro o patrón de diseño que estemos usando adoptan diferentes nombres. Básicamente algunas de estas tres tecnologías, Symfony, Rails, Django, ¿escucharon hablar de algunas? Son frameworks que corren en el server y que básicamente tienen responsabilidades del tipo de abstraernos de la base de datos de alguna manera, algunos DRM, pero lo que nos interesa hoy puntualmente es la lógica de generación de interfaces. Hoy vamos a estar hablando mucho de la parte de interfaz de una aplicación. En este modelo, la interfaz está de este lado, del lado del cliente, pero se genera en el servidor. O sea, el servidor es el que genera un string, que es un HTML, se lo manda al cliente y con eso el cliente dibuja la interfaz. De alguna manera, este modelo es bastante eficiente y tiene sus limitaciones. Es que cuando querés hacer una interfaz demasiado compleja, digamos que hace agua, porque cada cambio en el estado informativo de una aplicación implica que vos tengas que hacer una petición al servidor y refrescar toda la página, pero digamos que estas tres tecnologías ya tienen todo resuelto del lado del servidor, entonces están recontra maduros, se puede usar cualquiera de ellos. Ahí puse uno de Python, uno de Ruby y uno de PHP, que son los más conocidos en el desarrollo web, pero los hay para Java, para .NET. Este sería el modelo server-side. Hasta ahí la programación JavaScript estaba un poco más limitada y se dedicaba quizás a hacer algunas cuestiones estéticas del lado del cliente, pero no tenían un mayor protagonismo a la hora de organizar la arquitectura de la aplicación. La arquitectura se organizaba en el servidor y del lado del browser tenías la vista, por así decirlo. El segundo modelo del que les quiero hablar es el modelo SPA o Single Page Application, que tal vez hayan escuchado hablar. Acá cambia un poco el escenario. El servidor empieza a tener menos responsabilidad respecto de la parte de visualización y empieza a encargarse puntualmente de ser una capa de servicios. Esta capa de servicios a nivel interfaz lo que hace es recibir mensajes en formato JSON y contestar con mensajes en formato JSON, pero no se encarga ni de renderizar vistas ni de hacer ninguna lógica que tenga que ver, por lo menos en su estado puro, ¿no? Siempre esto que le estoy diciendo tómenlo como los modelos ideales, se van a encontrar con híbridos de estos tres modelos. Del lado del server, entonces los frameworks empiezan a cambiar un poco, porque quizás si teníamos un Symfony, un Django, nos queda un poco grande simplemente para hacer una API. Entonces empiezan a haber otro tipo de herramientas como Flask en el mundo de Python, Express para Node.js, JavaScript, Sinatra es uno que se usa mucho en el mundo Ruby, y después existen otras para... Hay varios frameworks de este tipo. Acá ya empieza a ser cada vez menos estándar y cada solución tiene como un aspecto más específico dependiendo de la lógica de negocio. Y la lógica de la presentación, o sea, como todo eso que sacamos del servidor, tenemos que ponerlo en algún lado. En general, esa lógica está distribuida en los distintos clientes que tengamos. Puede ser un cliente mobile, un cliente web. En el caso de la web, necesitamos todo eso que nos daba Django o Symfony, lo necesitamos tener del lado del cliente si queremos hacer una aplicación que sea tan potente como la que teníamos en el servidor. Eso significa que estos frameworks MVC que ahora están del lado de JavaScript van a tener que hacer cosas como abstraernos de la capa de datos, darnos un sistema de templates para dibujar las interfaces, proveernos un sistema de rutas para que cuando cambie la URL cambie la interfaz sin necesidad de ir al servidor. Toda esa lógica de ruteo que antes estaba en el server ahora pasa a estar en el cliente. Uno de los frameworks de los que vamos a hablar, que es AngularJS, es justamente un framework MVC, o casi, para hacer aplicaciones del lado del browser. Hay otros que, por ejemplo, Ember o Backbone.js son los más conocidos, por lo menos en Argentina y en el resto del mundo también. Backbone.js se usó mucho en algún momento, todavía se sigue usando, y
y Ember también es una excelente herramienta. Ahora les voy a contar por qué elegí usar Angular, hablar de AngularJS hoy y no de alguna de esas tres. Pero este modelo, digamos que se adapta a esas tres tecnologías, en parte. Y el último modelo del que les quiero hablar, que está un poco más experimental, si se quiere, pero que nos va a ayudar a entender algunas cosas, es el modelo isomórfico, que para algunos es el futuro del desarrollo web. Para mí, bueno, evidentemente va a tener algún tipo de protagonismo en el futuro. No sé si toda la web va a pasar por acá, pero tiene que ver con que cuando uno tiene Node.js en el lado del servidor, que es una tecnología que te permite usar JavaScript como lenguaje de programación en el servidor, y también JavaScript en el cliente, empezaron a encontrar patrones para tratar de reutilizar al máximo posible la lógica de renderizado que había en el cliente con la lógica de renderizado que se podía tener en el servidor. Entonces, la idea que se tiene es generar un modelo en el que la distinción entre cliente y server no esté tan clara y que uno pueda escribir el código una vez y que ese código sirva tanto para renderizar y para manejar la lógica de la aplicación en el cliente, pero que también funcione en el servidor. Eso es un privilegio que podés tener solamente si trabajás con JavaScript de manera end-to-end, digamos, con una arquitectura full stack JavaScript. En eso está surgiendo esto que se llama modelo isomórfico. Hay algunos frameworks medianamente conocidos, que Meteor.js es uno, hay algunos más. No tiene todavía tanta penetración a nivel industrial, pero digamos es un problema que se está tratando de resolver, sobre todo por un tema de reutilización de código y de no duplicar la lógica. O sea, muchas veces en este esquema, cuando tenemos una mezcla de estas dos cosas, la primera página la tenés que renderizar con algo de información, entonces ya tenés alguna lógica en el servidor que te renderiza la primera página a la vista, después el resto se hace por Ajax. Entonces hay como de alguna manera esos dos mundos comparten parte de código que se podría reutilizar. Y no solo para el renderizado, sino también para validaciones, como la idea de programar la aplicación una vez y que se comporte de una forma medio agnóstica entre estar corriendo en el server y correr en el cliente es algo que se está empezando a ver. Esto, digamos, sería el escenario actual de la web, las cosas que están pasando. Y hoy vamos a hablar de dos frameworks, dos herramientas. No puse frameworks en la presentación porque en realidad estrictamente uno es una librería y uno es un framework y otro es una librería, o por lo menos se llama a sí mismo como librería, y es la discusión de si qué es un framework o qué es una librería está por fuera del propósito de la charla, pero básicamente la idea es que el framework es un ambiente en el que tu código es ejecutado dentro del código de un tercero, y una librería son un conjunto de funciones que vos podés llamar. React para mí está en el medio entre un framework y una librería. Si los creadores dicen que es una librería, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué vamos a hablar entonces de estas dos herramientas? En principio no están elegidas solo porque fueron desarrolladas por dos de las compañías más grandes de la web, sino porque de alguna manera son herramientas que innovaron en algo. O sea, AngularJS es un framework MVC, pero que le agregó cierta complejidad adicional y resuelve algunos problemas que otros frameworks no resuelven, y React en su forma también introdujo una nueva manera de desarrollar aplicaciones. Entonces la idea es hoy presentar las dos y que conozcan un poco de qué se trata todo esto. AngularJS se presenta a sí mismo como un framework superheroico para desarrollar aplicaciones del lado del cliente. La verdad es que resuelve muchas cosas y hoy en día está bastante maduro. Ya creo que la primera versión salió en el 2009, ya tiene casi 5 años de antigüedad, y en este último año adquirió mucha popularidad en Argentina principalmente. En el resto del mundo hace bastante tiempo que es un framework bastante popular. Particularmente porque, no sé si se llega a ver bien, estas son algunas estadísticas que no son el eje principal de por qué hablar de Angular, pero que influyen. Esto mide las métricas de Angular contra Backbone.js y Ember en los últimos años.
en cuanto a la cantidad de estrellas que tienen en GitHub. Son métricas que son importantes en la comunidad del open source, porque te muestran de alguna manera qué tanta relevancia o qué tanto se está usando un framework en el mundo, y eso es crucial para conseguir buena documentación, ejemplos de código. Cuando estamos desarrollando son aspectos a tener en cuenta que son importantes. La cantidad de módulos desarrollados por terceros son 800 en el caso de Angular. Estas estadísticas son de agosto de este año. 236 en el caso de Backbone, 21 para Ember. Preguntas en Stack Overflow. También da la sensación de que Angular se está como cortando solo en cuanto a popularidad, al menos. La popularidad no es lo único a tener en cuenta cuando se elige un framework, pero es un aspecto importante porque en la comunidad de open source es lo que te va a dar soporte. En el open source vos no le pagás a una empresa por un soporte mensual y lo llamás por teléfono cada vez que tenés un problema. En general lo que tenés son programadores que te resuelven esos problemas, y la posibilidad de encontrar programadores capacitados en una tecnología y de que esos programadores puedan capacitarse y encontrar respuestas a sus preguntas está influida por la popularidad. Entonces, de alguna manera es una especie de círculo virtuoso, si se quiere. A medida que un framework se va haciendo más popular, más gente lo va eligiendo y va siendo cada vez más popular. Esto es una estadística que está basada en la cantidad de búsquedas que hay en Google sobre estos tres frameworks, y se ve que a partir del año 2013 AngularJS empezó a repuntar muchísimo respecto a los otros dos. Vamos a hablar un poco de qué es lo que tenían en mente cuando desarrollaron Angular, por qué se hizo AngularJS. La idea principal de la que se partió es que HTML nos queda chico, de alguna manera. Está todo bien con HTML, HTML5 resuelve muchos problemas que las versiones anteriores tenían, pero HTML no está pensado para hacer aplicaciones, se pensó para hacer documentos. Entonces, si queremos tener un ecosistema de aplicaciones robustas, tenemos que extenderlo, no podemos seguir el estándar a rajatabla. Entonces, de alguna manera, con esa idea de extensibilidad, de extender el lenguaje, se empezó a formar este framework allá por el 2009, y hoy en día la idea de extensibilidad, de hacer HTML un lenguaje extensible, se está volviendo un estándar y se está empezando a estandarizar a través de los Web Components. Entonces, de alguna manera AngularJS fue pionero en esto, es decir, vamos a generar nuestra extensión, vamos a dar la posibilidad de extender HTML para hacerlo más versátil. Eso es lo que lo diferencia de otros frameworks MVC, una de las cosas. ¿Cómo definen ellos el patrón de diseño que usan? Ellos dicen que tienen un patrón de diseño que es Model View Whatever, que sería algo así como modelo vista lo que sea. Esa definición risueña tiene que ver con que hay varios patrones, hay como una discusión en cuanto a la función del controller en el MVC. Existen presenters, model view, view models, hay como varias arquitecturas que son parecidas y ligeramente distintas, y no querían entrar en esa discusión, entonces dijeron, bueno, modelo vista, lo que sea. Por más que tenga ese nombre, AngularJS lo que sí tiene es bien diferenciados las incumbencias de cada capa. O sea, de alguna manera tenemos, volviendo a esto, tenemos modelos, tenemos vistas y tenemos controladores, que de hecho se llaman controllers. No quisieron discutir si era un controlador o no, así que dijeron, bueno, algo así. ¿Qué más podemos decir en diferencia respecto al modelo MVC, en diferencia con otros frameworks JavaScript? En principio, el modelo son objetos, de alguna manera se basaron en la estructura que había en el browser y con la idea de extenderla. Los modelos son objetos JavaScript planos, o sea, cualquier objeto JavaScript es un modelo Angular literalmente. Eso, digamos, es un punto importante. No es que tenés que extender de otro prototype. Es un objeto cualquiera o una variable cualquiera, representa un modelo para la arquitectura. Las vistas son el propio DOM. Esto es otra nota importantísima, diferente de handlebar, por ejemplo, de underscore, o no sé, otros sistemas de templates que andan por ahí, Mustache. Todos esos son sistemas que trabajan con un string al cual le agregan ciertos condimentos intermedios para hacer cosas como iterar una variable, pero después todo eso lo agarra un procesador y lo transforma finalmente en el HTML que va a ir a parar al DOM.
Acá partieron de un modelo distinto. Dijeron, bueno, nuestras vistas van a ser el DOM. Lo que vamos a hacer, como nos queda chico, como no tenemos iteraciones, como nos faltan cosas para que se transforme en un lenguaje de template, lo vamos a extender, pero va a seguir siendo el propio DOM. Eso facilita bastante. Cuando te pones a dar los primeros pasos en Angular, lo sentís como todo bastante natural. Los primeros pasos, después se empieza a complicar. Y el caso del controlador son funciones planas de JavaScript. Vamos, hasta ahí estaríamos en un esquema bastante tradicional. Una aplicación de AngularJS, aparte de tener modelos, vistas y controladores, tiene algunas cosas más. Hay gente que habla de las 3D de Angular, que son como conceptos core del framework: data binding, directivas y inyección de dependencias. Hasta acá vamos bien, me siguieron alguna. Bueno. Vamos a ver de qué se tratan estas tres cosas, que son como distintivas de Angular respecto también de otros frameworks, aunque data binding e inyección de dependencias existen en otros frameworks MVC. Angular lo hace de una manera especial. Vamos a ver esto con algunos ejemplos de código, así se hace un poco más llevadero. No quería hacer esto. Angular. Bueno, acá tenemos algunos. Vamos a empezar desde el principio. Este es no sé si se llega a ver bien. Esto sería el primer ejemplito de AngularJS. Lo que tenemos es la inclusión del script principal. Estoy usando Bower como gestor. Bower es una librería que te gestiona dependencias, te sirve para instalar Angular y otras librerías. Acá hay algunas pequeñas cosas para decir que son importantes. En principio, obviamente, una aplicación Angular empieza con agregar la librería en algún lado, tanto en el header como al final del body. Lo que vemos es que tenemos una página HTML sencilla, pero ya empieza a haber algunos agregados distintivos que no forman parte del estándar HTML. Esto que vemos acá le está diciendo al motor de Angular que esto es una aplicación Angular y que a partir lo podríamos poner en cualquier tag. En general se pone en el body cuando se inicia una nueva aplicación, pero no necesariamente. A partir de ese punto, AngularJS va a buscar va a decir esto es una aplicación y va a empezar a hacer cosas con los elementos del DOM que encuentra ahí adentro. O sea, buscando, estos se llaman directivas. Todos los elementos que AngularJS agrega al DOM como nuevas properties o nuevos elementos incluso se conocen como directivas. Lo que en este ejemplito, esta directiva en el input lo que hace es enlazar este input con un modelo. En el modelo no hay código JavaScript acá y en este ejemplo no lo hay, por esta parte es bastante automática. Es decir, lo que quiero ilustrar con este ejemplo es el data binding bidireccional o two-way data binding, que es el patrón que usa Angular para vincular los modelos con las vistas. ngModel le dice que este input está enlazado con un modelo que se llama nombre. Si no existe, se va a crear una variable nombre plana de JavaScript. Y aquí abajo lo que vemos es que con estos llaves, que es la sintaxis de template, lo deben haber visto porque es bastante común en varios lenguajes de template, pero la diferencia es que acá lo tenemos directamente inyectado en el DOM. Y estamos diciendo que dentro de este h1 va el nombre. Vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Voy a agrandar un poco, no tanto. Bueno, lo que pueden ver sin una línea, esto parece bastante mágico, sin ninguna línea de JavaScript, lo que el data binding dual que tiene Angular, lo que hace es establecer una especie de listeners para ese objeto
y notificar a todos los que lo están usando por cada cambio que se hace. Eso lo hace automáticamente. Eso se conoce como data binding. En el caso de AngularJS, ese data binding es bidireccional. ¿Qué significa que sea bidireccional? Que si alguien actualiza el modelo, en este caso el modelo no lo estamos actualizando a través de la vista. Cuando modificamos la vista, se modifica el modelo. Y cuando se modifica el modelo, automáticamente la vista se actualiza. Eso para los que hayan trabajado con jQuery o con JavaScript, a mano, sin ningún framework, se darán cuenta de que abre un montón de posibilidades y nos ahorra muchas líneas de código respecto de otros frameworks. ¿Por qué? Porque para hacer este simple ejemplo yo tendría que haber hecho desde jQuery, estar escuchando el evento change en el input, ir agarrando, ir tomando lo que hay adentro del input y agregándolo a mano en el DOM, pisando lo que había antes. Todo ese trabajo no lo hice, está hecho de alguna manera automática. Eso, varios frameworks lo tienen. AngularJS establece, como que innovó en la idea de que sea bidireccional. Vamos a ver un ejemplito más para hablar. Ya más o menos mencionamos las directivas. Vamos a ver el segundo ejemplo. Acá lo que tenemos es simplemente, ese soy yo, un pequeño listado y un formulario para ir agregando elementos al listado. Todo client-side, o sea, no estamos interactuando con el servidor. Vamos a inspeccionar. La idea ahora es mostrarles un poco más de código Angular en cuanto a la separación de conceptos, controladores, vistas, etc. Bien, primero el template. El template dijimos que es el mismo DOM, pero ahora se agrega algo más. Vamos a agregar el concepto de módulo. AngularJS es un framework modular. Significa que nosotros podemos encapsular lógicas separadas dentro de una aplicación en distintos módulos, cada uno de los cuales va a tener sus controladores, sus templates, sus directivas, etc. Ahora introducimos el concepto de controlador. Acá vemos la directiva que crea un controller. Lo que estamos haciendo acá es, para todo este div, o sea, adentro del div, se crea un scope compartido con el controlador que va a ser una función de JavaScript. Entonces, de alguna manera, todo lo que pase en esa función de JavaScript va a ser visible para esta parte del HTML, independientemente de qué cosas, qué otros controladores tengamos, qué otras cosas tengamos en la vista. Como que de alguna manera Angular lo que nos permite es separar un template grande en distintas zonas de scope, de alcance de variables, y trabajar como en contextos más cerrados y unificados. Vamos a la parte de JavaScript a ver cómo se resuelve esto. Tenemos que crear el módulo, el mismo que usamos acá arriba, simplemente una sentencia que dice define un nuevo módulo, y acá lo que estamos pasándole es como segundo parámetro un array vacío en este caso. Lo que debería tener eso son las dependencias del módulo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre dependencias, pero en principio no tenemos nada fuera de lo estándar. Y después usamos la referencia al objeto módulo para ir agregándole cosas. Entre ellas, en este caso, creamos un controlador. El controlador, ahora volvemos al tema de las dependencias. Tenemos una función controller que sirve para crear un controlador y enlazarlo a un módulo. Lo que recibe esta función es el nombre que va a tener el controlador, que es el mismo que tiene que usar después la vista. ¿Dónde está? Por acá. Y luego el segundo parámetro, hay distintas maneras de hacer esto. Vamos a ver una para no confundirlos, pero se van a encontrar con distintas sintaxis. Básicamente el segundo parámetro debería ser una función, que es el controlador en sí mismo, y como parámetro recibir todos los módulos
directivas, servicios que vayamos a usar dentro de esta función. Si lo hacemos solo como una función, o sea, si yo quito esto, quito este array raro y dejo solo la función, funcionaría también. El problema es que hay una técnica muy usada en la web que es ofuscar el código por temas de performance cuando lo mandamos al cliente, generar un código minificado de JavaScript, y eso es lo que los algoritmos que hacen eso, lo que suelen hacer es achicar los nombres de las variables. Y en este caso, si nosotros corremos ese algoritmo y scope pasa a ser pesos A, por ejemplo, y acá adentro también pesos A, Angular no va a saber qué objeto tiene que inyectar. Entonces, si queremos usar esas técnicas de reducción de código, deberíamos usar esto, que básicamente es un array que como primeros parámetros son todos los en string los nombres de los módulos o de otras dependencias que vayamos a usar, y luego las recibimos en el mismo orden como parámetros de la función. ¿Hasta ahí más o menos me siguen? Más o menos, bueno. La idea, entonces, ¿qué hace esta función? Esta función recibe como única dependencia en este momento este objeto scope. El scope es un objeto de JavaScript que lo que me va a permitir es comunicar el mundo de los templates con el mundo de los controladores, y va a permitir data binding, uso de modelos compartidos. A través del scope yo puedo hablarle a la vista y la vista me puede hablar. O sea, yo creo una variable como un atributo del objeto scope, y esa variable ya se puede usar desde la vista. No es nada más que eso, es el nexo para AngularJS entre las vistas y los controladores. Fíjense, lo que yo estoy creando acá es un modelo que llamo nuevo usuario, que inicialmente tiene el valor de un string vacío, y un array de usuarios. Y después expongo también a través de la variable scope una función que es agregar usuarios. Lo que me interesa que vean de acá, más allá del código en profundidad, es lo siguiente. Primero, que desde la vista puedo usar esas mismas variables, como bindeando un modelo, o el ngClick viene a ser la versión del onClick, que volvió en forma de fichas con los años. Nos habían dicho mucho que hablado de JavaScript no obtrusivo, de no usar el onClick, de bindear las cosas por fuera. Angular fue uno de los primeros frameworks en romper un poco ese paradigma y de alguna manera volver, pero de una forma más segura, al JavaScript declarativo. Entonces todos tienen nombres copados, no es que el otro era JavaScript no obtrusivo, este no se llama JavaScript obtrusivo, se llama declarativo, porque pone énfasis en el hecho de que la lógica de una aplicación se puede leer desde el template, como que vemos el template y podamos entender de qué se trata. Acá, imagínense que es el onClick, estamos ejecutando esta función, que es visible en este scope porque la definimos en el controlador y se la agregamos al scope. Solo va a ser visible dentro de este div. ¿Está bien? Y luego, otra cosa que es importante tener en cuenta es que yo estoy trabajando, cuando hacemos add usuario, lo único que hago es hacer un push trabajo con JavaScript plano. Lo que tiene que quedar claro, no traten de aprender la sintaxis porque no les va a quedar hoy, es que en AngularJS no usamos lógica de acceso al DOM en ningún momento. No hacemos cosas como getElementById, innerHTML, tal cosa. Esas cosas se resuelven de manera automática. Nosotros solo modificamos el estado de un modelo y después todos los que estén usando se notifican. Eso sería básicamente el concepto que tiene que quedar. Y por último, por último no, pero un ejemplo más antes de seguir con los slides. Vamos a ver primero el ejemplo que hace. Nada, les quiero mostrar otra de las características adicionales que tiene AngularJS, que son los filters. Otro componente que viene por defecto con el framework, que lo que nos permite es manejar. Nosotros hablamos de que el modelo se iba a directamente ver reflejado en la vista, pero muchas veces el modelo no tiene la forma exacta que queremos que tenga en la vista, sino que tiene otro formato, o está en camel case y lo queremos todo con mayúsculas. Muchas veces es necesario aplicar una transformación al modelo antes de
mostrarlo, y para eso AngularJS tiene los filtros, que lo que hacen, hay muchos filtros. El que estoy usando acá es uno que recibe un array y un parámetro y devuelve un array modificado según matching con el parámetro que le pasé. Ahora les muestro el código, pero básicamente me permite hacer filtros client-side de manera muy rápida. Código. Bien. Acá lo que hice fue hardcodear una lista de usuarios y agregarle un modelo de usuario. El nuevo usuario no se está usando, podría sacarlo de hecho, me quedó del ejemplo anterior. Y acá lo importante es esta parte, donde les voy a mostrar, bueno, primero esta directiva, el ngRepeat, nos sirve para iterar estructuras, y lo que va a querer decir esto es que este LI se va a repetir para cada usuario que haya en el modelo usuario. Y después con el pipe le puedo aplicar filtros a la salida. En este caso le estoy aplicando un filter a usuarios, y ese filter es esta variable search que escribo acá. Entonces en el momento en el que voy escribiendo la variable en el input, se va modificando la entrada del pipe para el filtro, y va haciendo el filtro automáticamente. Me modifica el array, y como el ngRepeat está iterando sobre ese array, a medida que el array se modifica, cambia la vista sola. Es medio mágico al principio, pero con el tiempo uno se acostumbra y está bastante bueno. Volvamos a los slides. Hasta acá, seguro me estoy extendiendo ya. Les mostré la estructura general de una aplicación Angular, algunos conceptos globales. Creo que voy a necesitar 2 horas más, ¿está bien? ¿No? Bueno. 15 minutos de bien, vamos avanzando un poco más rápido. Ahora lo que les mostré es un script único en un solo JavaScript, inline. Es algo bastante distinto a lo que hacemos en la práctica con un framework MVC. Entonces les quiero mostrar por encima, por lo menos, ya que no hay tanto tiempo, cuál es la estructura general que tiene un proyecto AngularJS. Nuestro módulo, sería como una aplicación en principio está compuesta por módulos. Muchas veces es probable que tenga un solo módulo. Cada módulo va a tener un config a partir del cual, por ejemplo, podemos configurar rutas. Va a haber filtros que se pueden definir, el usuario puede definir sus propios filtros. Lo mismo con las directivas. Esas directivas que creamos, que eran nuevos atributos que le agregamos a los elementos del DOM, o directamente nuevos elementos completos, podemos definirlas nosotros también. Después tiene esta parte que es la más complicada cuando empezás inicialmente con AngularJS, porque son muchos conceptos que hay que aprender todos juntos. Así que lo único que les voy a adelantar hoy para que no tengan tantos problemas es que factories, services, providers, factory values son todas abstracciones de la misma cosa que básicamente sirven para conectar dos controladores entre sí. Cada controlador tiene su propio scope, entonces no pueden compartir variables entre ellos, ni deben. El controlador solo se comunica con la vista. Si nosotros necesitamos mantener un estado a lo largo de una aplicación Angular, la manera de hacerlo es a través de los services, y los services se pueden construir de distintos modos dependiendo de lo que queramos hacer. En ese caso existen los factories, services, providers y values, que dependiendo del tipo de comunicación que queramos establecer en controladores, podemos usar uno o el otro. Con una sola de esas estructuras podríamos generar todos los comportamientos, pero hay como facilidades que te da el propio framework para que sea como más óptimo el proceso. Un solo demo más, porque si no me voy a extender demasiado. Lo que quiero mostrarles ahora es una aplicación Angular completa, funcionando, que está basada los que hicieron el curso de jQuery conmigo se van a enojar un poco porque los hice trabajar con jQuery a mano, pudiendo hacer todo esto con Angular,
Al respecto, lo que les digo es que Angular no es un buen framework para que sea tu primera aproximación a la programación web, para mí. Hay un montón de conceptos que te perdés, que es necesario saber cuando algo no funciona bien. Entonces, si vos arrancás de entrada con Angular, todo es demasiado mágico, y cualquier cosa que falle, si no tenés los conocimientos de haber trabajado antes a mano con JavaScript, con jQuery, no vas a saber qué hacer. Acá básicamente lo que les quiero mostrar es que, bueno, tenemos algunas animaciones, filtros. Esto es una VM de listas. Vamos a editar, cambiarle. Es bastante reactiva, cada vez que modificamos cosas, la interfaz reacciona. Lo interesante de esto es que esto está todo hecho por Ajax, comunicándose contra un archivo chiquito que es una API de JavaScript, y a pesar de eso funcionan el atrás y el adelante del navegador correctamente. Estamos trabajando con distintas URLs. Si yo copio esta URL y la pego, va a recuperar el estado, que son uno de los problemas que suele haber con las aplicaciones Ajax. Todo eso se genera a través de esta estructura de rutas que maneja un framework MVC, que es lo último que les voy a mostrar de Angular. Pregunta. Sí. ¿Con qué tipo de navegador funciona? Este ejemplo que yo hice funciona con la mayoría de los navegadores nuevos, porque no estoy usando HTML5. Si te fijas, acá hay ese numeral, hace que todo lo que venga de ahí en realidad para el navegador no sería como si estuvieras haciendo referencia a un ancla dentro de la misma página. Entonces hay una forma de trabajar con la API de HTML5 que te permite directamente sobreescribir la URL y que te queden como URLs distintas. Si haces eso, solo va a ser compatible con navegadores que anden con HTML5. Si no, debería funcionar también con navegadores más viejos. De todos modos, yo nunca probé una aplicación AngularJS supuestamente funciona a través de Internet Explorer, a partir de Internet Explorer 8, pero yo nunca la probé con ninguna versión anterior al 9, así que no doy fe. No soy un maestro en cross-browsing. De hecho, lo detesto, pero bueno, es un mal necesario. No, hay bastante soporte. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta hoy en día cuánto retorno de inversión o qué necesidad tenemos de soportar navegadores más viejos, menos de Internet Explorer 8, olvídense. O sea, menos de Internet. Cualquier navegador. Sí. La parte de navegación por ruta, sí, hay dos tipos, la de almohadilla y la de la sobreescritura de HTML5. Bien, avanzamos un poco más, les muestro las rutas y seguimos. Bien, fíjense, a ver si puedo agrandar un poco. Acá ya tenemos este ejemplo dividido, la estructura de controladores, como tenemos 3 controllers, que es más parecido a cómo se trabaja todos trabajan contra el mismo módulo, para lo cual les puedo decir que la función module sirve tanto como setter como getter, te permite crear un módulo o obtener uno que ya creaste y agregarle más controladores. Por eso se puede hacer en distintos scripts. Tenemos directivas. Las directivas te permiten crear bloques de HTML que tienen sus propios su propia vista y su propio controlador asociado. Esto en el HTML principal se vería más o menos así. Fíjense este tag de acá, no sé si se llega a ver, menú lateral. Esto es una directiva creada a mano, usando estas directivas, esa posibilidad de extender HTML que nos propone Angular. Y las rutas, tenemos un root provider que le podemos configurar. Simplemente es bastante trivial la configuración de las rutas. Cuando la ruta es barra listado, barra un filtro, una variable, cargamos este template con este controlador. ¿Y dónde se cargan? Bueno, se cargan en el index dentro de una directiva especial de Angular que es ngView. Aquí adentro se van a cargar los templates que hayamos definido en las rutas.
Hasta acá más o menos se entendió la idea general de Angular. Vamos rapidito porque quiero hablar de las dos y tenemos poco tiempo. Me voy a extender unas 45 minutos más o menos. Voy bajando. Bien, React. ¿Por qué traje también esta librería para comentarles? Bueno, la idea es la siguiente. React es una librería que desarrolla Facebook, en principio para lidiar también con las interfaces de usuario, pero no se metieron tanto en toda la arquitectura, sino que dijeron vamos a hacer algo simplemente para las interfaces. Nuestro problema son las interfaces. Entonces, lo que tiene React es que mucha gente lo toma como la B de MVC, o sea, un sistema para la vista que se puede agregar a cualquier otro framework MVC que estén usando. Por ejemplo, trabaja bien con Backbone.js. Pero eso es una parte de la historia nada más. React no trabaja no es un sistema de templates, no es comparable con Mustache o con o con cualquier otro sistema de templates de los otros frameworks, porque no se dedica solo a eso, hace un poco más de lo que debería ser una vista. Si se quiere, es como una vista con un controlador asociado, o se parece más a las directivas de... el punto de comparación más próximo serían o las directivas de AngularJS o los web components de Polymer, que son como las otras cosas de las que se podría hablar. ¿Cuál es la idea general a través de la cual está construido React? React parte de la premisa de que las interfaces web no se pueden construir con HTML directamente. O sea, ya se fueron al otro extremo y dijeron, no solo no necesitamos extender HTML, sino que no necesitamos un lenguaje. El problema no es HTML, el problema contra el que React se enfrenta es contra los lenguajes de templates. Esa idea de tener que, básicamente Angular también decía, bueno, esto me queda chico. React dijo, esto me queda chico, pero no por los tags, me queda chico por el lenguaje. O sea, en general un sistema de template tiene estructuras para iterar una variable, para mostrar en función de una variable, hacer una especie de for each o algo por el estilo y mostrar algo en la vista. La idea de React es que necesitamos algo más que eso, necesitamos un lenguaje potente y ya lo tenemos, es JavaScript. Entonces, en contra de lo que dice todo el mundo, decimos, nosotros vamos a hacer las interfaces con JavaScript plano. ¿De qué se ocupa React como librería? Lo único que hace es renderizar componentes y escuchar y manejar eventos, y lo hace muy rápido. Esa es son sus únicas incumbencias. Cosas fundamentales que hay que saber de React. Toda una aplicación hecha con React está basada en componentes. Algo parecido a lo que quiere hacer Polymer y a los web components, que están bastante en auge, pero la diferencia es que no usa esos estándares que todavía no están hechos y que no andan en ningún browser, sino que crea su propia estructura para generar, que corre en la mayoría de los navegadores. Usa un concepto de Virtual DOM, que básicamente la idea es trabajar siempre contra un DOM en memoria más chico y más simple que el DOM original. Esto se hace porque una aplicación web tiene su punto crítico de performance a la hora de ir y manipular el DOM. El DOM es una estructura jerárquica muy grande y que ocupa mucha memoria y cuya actualización es muy costosa. Entonces, cuanto menos toquemos el DOM, mejor. La idea de React es hacer todo el trabajo contra un DOM virtual cada vez que nosotros hacemos una actualización y después renderizar el componente entero. Cada vez que cambia el estado de un componente, se renderiza completamente. Pero ¿cómo se renderiza? Se renderiza usando un algoritmo de diff entre su DOM virtual y el DOM original. Entonces, finalmente lo que se termina haciendo es solo tocando la parte del DOM que efectivamente se modificó, pero si nosotros lo tuviésemos que hacer a mano sería bastante complejo. Entonces, esa es más o menos la idea. React es bastante conocido porque es muy performante. Todo lo que es manipulación de DOM lo hace de una manera que le quita mucha ventaja a todos los otros frameworks. Y el problema de JSX es, digamos, lo más raro y ahí ya lo último que muestro. Lo más raro que introdujeron es el concepto de JSX, porque justamente como van a hacer la aplicación
completamente en JavaScript, hacer toda una interfaz en JavaScript es complejo. O sea, no podrías trabajar con ningún diseñador, con nadie que sepa HTML, pues le mostrás tu template y es todas unas funciones que se llaman a sí mismas y un montón de cosas, te lo va a tirar por la cabeza. Entonces, o sea, la idea de ellos es, vamos a trabajar con JavaScript, pero vamos a hacer algún truco para que ese JavaScript sea entendible por gente que capaz que no sabe JavaScript. Y ahí fue cuando crearon ese invento genial que es el JSX. Vamos a ver. Así es como se ve un componente React sencillo. Fíjense que acá esto sería lo extraño. Estamos haciendo un return, hasta acá venía bien, es una clase que recibe un objeto, el objeto tiene un método que es render, todo componente React tiene como mínimo un objeto render que hace un return de una estructura HTML. Fíjense cómo está haciendo el return. Esto, si lo quisiéramos correr en un browser, se rompería. Lo corremos en un browser, pero para eso cargamos, además de la librería React, el compañero de la librería React, que es este JSX Transformer, que lo que hace es transformar esto en JavaScript. Entonces, lo importante de la charla, porque no tengo mucho más tiempo, es que cuando vayan a ver React, se queden con la idea de que esto que están escribiendo, que parece HTML, en realidad después son funciones que se van a convertir a JavaScript de esta manera. Esto es la verdad de lo que está pasando acá. Se está haciendo un create element, un H1, se le está pasando ningún parámetro, ahí vendría un objeto con los atributos del objeto del DOM y un texto que es el cuerpo. Separados por comas pueden venir a su vez otros componentes y se crea como toda una línea, una cadena recursiva de objetos que sería complejo hacerlo a mano, y por eso existe el JSX, que te permite hacerlo con una sintaxis parecida a HTML. Vamos a ver. Ya me repasé, ¿no? Vamos cerrando. ¿Cuáles son las ventajas de usar React? Primero tenemos la posibilidad de tener componentes reutilizables en distintos webs, independientemente de la tecnología que estén usando. Es más fácil hacer componentes reutilizables con React que usar directivas de Angular, porque cargar Angular en un contexto donde ya hay otro framework trabajando es más complejo. Tenemos muy buen trabajo en cuanto a la performance del renderizado de los componentes, y lo interesante que tiene es que es completamente independiente del DOM. Entonces React sirve tanto como librería para renderizar componentes del lado del cliente como para trabajar con JavaScript en el servidor. Eso, digamos, empalma un poco con la idea de JavaScript isomórfico que les contaba. Hay muchos experimentos de JavaScript isomórfico que están basados en React, por el hecho de que React puede trabajar tanto con el mismo código en el servidor y en la vista, usando algunas manganetas en el medio, Browserify, que es digamos, levanta toda nuestra aplicación Node y la transforma en una aplicación que corre en el cliente. Pero básicamente esas serían como las mayores ventajas. Entonces, básicamente se puede usar como integrado con otro framework, ocupando la capa de la vista. Se puede usar una arquitectura Flux que propone Facebook, que les recomiendo anotarse, y los entusiastas estudiarla, porque tendría que dar una charla solo de Flux, pero digamos es un nuevo modelo alternativo al MVC que Facebook propone, y crear componentes específicos para usar en distintas aplicaciones. Por último, ya terminamos, ¿en qué se diferencian React y Angular? Bueno, son conceptos bastante distintos, aproximaciones completamente diferentes al desarrollo web, y en principio no serían antagónicas. Podés meter un componente React dentro de una aplicación Angular. Sin embargo, en la web se está armando todo como en la web les gustan este tipo de contiendas, y React de alguna manera está generando su propio stack de tecnologías con Flux, y cuándo usar una y cuándo usar la otra depende mucho de lo que estemos haciendo. Básicamente, si lo que necesitan es un framework que resuelva todo y tenga componentes para todos integrados que puedan usar para hacer cualquier tipo de aplicaciones, vayan por Angular. Si tienen issues relacionados con la performance, tienen mucho código escrito en otros frameworks,
o tienen mucho código escrito o en la empresa trabajan mucho con Node.js y con JavaScript del lado del servidor. En esos últimos casos estaría bueno investigar React porque, digamos, se adapta bien en estos escenarios y es una herramienta que, bueno, va a traer bastantes novedades en el futuro. React no le comenté, pero salió en el 2013, es relativamente nuevo y ya se hizo muy conocido, no tanto en Argentina me parece, pero en el resto del mundo se está usando mucho, sobre todo en Estados Unidos, y así que, bueno, esto sería todo. No sé si tengo tiempo para preguntas. Sí, una o dos preguntas. Una o dos preguntas. Ya uno, dijimos una o dos nada más. Bueno, perfecto. Interpreto que lo expliqué todo tan bien que no es necesario preguntar nada, así que muchas gracias. Disculpen que me comí un poco.